Hola amigos, en este video mostraremos la elaboración de algunos circuitos con amplificadores operacionales. Un amplificador operacional, a menudo conocido como op-amp, es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua y que tiene dos entradas y una salida. Para los circuitos que se mostrarán en este video se usará el amplificador LM741. A continuación les mostraremos cómo conectar un circuito inversor. Para este circuito utilizamos un LM741. Aquí podemos ver cómo está conectado el circuito inversor y vemos que del LM741 sale una resistencia que al mismo tiempo se va a conectar al pin número 6. También podemos ver que esta resistencia está conectada con otra y esta está conectada a este cable verde que se conecta en este nodo, y este nodo está conectado al canal 1 de nuestro osciloscopio, y la señal que este osciloscopio recibe es una función seno y la obtenemos de este cable que sale de nuestro generador de señales. Por otra parte, en este otro nodo conectamos el canal número 2 del osciloscopio, lo cual nos va a generar una función en color azul y va a ser la que va a salir del LM741. Por eso lo conectamos en el pin número 6. Esas serían todas las conexiones en cuanto al osciloscopio y el generador de señales, porque ya todo lo demás es solo alimentación. Por ejemplo, aquí en el pin número 7 vemos que está conectado a nuestra fuente, que alimentamos con 8 volts en cada canal. Y pues también vemos aquí en este nodo que conectamos al revés tierra y voltaje para generar una fuente negativa. Finalmente podemos ver lo que hace el circuito inversor aquí en esta gráfica. Bueno, compañeros, en esta ocasión yo les voy a presentar lo que es el circuito de integración. Si podemos ver, acá ya vemos lo que es el circuito en el protoboard. Bueno, como sabemos, el circuito integrador realiza un proceso de suma llamado integración. A continuación les voy a mostrar cada uno de los componentes de los cuales está constituido este circuito. Bueno, como ven en la figura, ese es el circuito integrador, en los cuales pues estamos utilizando una resistencia de 330 ohms, así como también estamos utilizando un capacitor que es igual a 4.7 por 10 a la menos 6 microfaradios. También estamos utilizando lo que es un op-amp LM741, como se muestra en la siguiente figura. También un capacitor, el cual está colocado en la parte de arriba del op-amp. Bueno, acá tenemos lo que es el capacitor, en el cual, como vemos la polaridad, aquí tenemos el negativo y acá el positivo. Acá también alimentamos al op-amp con corriente directa, en el cual pusimos 15 volts en cada una de las fuentes. En el generador de funciones colocamos lo que es una onda senoidal con una amplitud pico a pico de 5 volts y 400 GHz. Por lo tanto, en el osciloscopio vemos dos líneas. Bueno, la línea amarilla que representa el voltaje de entrada y la línea azul que representa la de salida, en los cuales debemos calcular el voltaje de salida. Bueno, a continuación le voy a mostrar cómo calcular lo que es el voltaje de salida, en los cuales pues vemos acá lo que es el voltaje de entrada, que es la línea amarilla, y el voltaje de salida, que es la línea azul. Vamos a calcular cuál es el voltaje de salida. Como sabemos, el de entrada es el de 2.5, que como tenemos el voltaje, la amplitud que es de 5 volts pico a pico de acá, por lo tanto aquí solamente es 2.5. Para calcular esto utilizaremos la siguiente fórmula. Utilizamos lo que es 1 sobre RC por la integral del voltaje de entrada por T y dt. Calculando toda la integral obtenemos que el voltaje de salida
es 0.7054 coseno de 2pi por 400t, que una condición, la condición que se debe cumplir tiene que ser, es que el voltaje de salida tiene que ser menor al voltaje de entrada, y como les venía diciendo, el voltaje de entrada tenemos 2.5 seno de 2pi por 400t, y pues el voltaje de salida es de 0.7054 coseno de 2pi 400, y pues eso es todo. Un derivador es un circuito en el que la señal de salida es proporcional a la derivada en el tiempo de la señal de entrada. En otras palabras, la salida es proporcional a la velocidad de variación de la señal de entrada. El siguiente circuito que presentaremos será el circuito derivador, el cual está conectado como se muestra. Está conectado a una resistencia de 1K y a un capacitor. La resistencia debe ir conectada a la entrada inversora, es decir, el pin 2, y a la salida, es decir, el pin 6. El capacitor va al voltaje de entrada y a la entrada inversora. Uno de nuestros cables, el oscuro, va a la fuente. Uno de ellos va a tierra y otro va a la alimentación negativa. En la fuente hay un puenteo para producir el voltaje negativo. Ahora bien, la salida, es decir, nuestro pin 6 va conectado al osciloscopio, específicamente en el canal 2. La señal que genera es similar a esta. Vemos que la señal del canal 2 es más amplia por la ganancia. Si observamos bien, es notable su variación, aunque esto depende de los valores de los componentes. Como ya mencionamos, este circuito deriva e invierte la señal de entrada, produciéndose una salida dada por la fórmula siguiente. A continuación les vamos a mostrar cómo está conectado el circuito diferencial. Tiene un voltaje pico de 5 en la entrada, 5 pico, y en la salida nos da 1.15 más o menos. Esto fue lo que medimos. Este voltaje que medimos es el que se encuentra aquí, voltaje de salida. Y ya vemos cómo aquí está conectado este capacitor. Luego la resistencia es esta de acá. Esta es la fuente que estamos metiendo de acá. Y así es como se conecta el circuito diferencial. A continuación procederemos a observar el operacional de inversor. Aquí tenemos nuestro operacional. En este caso el cable amarillo es la fuente positiva del operacional y la naranja vendría siendo la fuente negativa. Como podemos ver, usamos los caimanes para activar el operacional y ya conectamos tanto la fuente negativa en la fuente de voltaje, al igual que la fuente positiva, como se puede ver. Se puede observar nuestra resistencia, que dentro de un operacional no inversor vendría siendo considerada como su resistencia RF, y también nuestra segunda resistencia, que dentro de los operacionales sería considerada nuestra RI. Tenemos nuestro cable azul, el que se conecta a tierra para que el operacional pueda funcionar. También, como podemos observar, tenemos dos cables verde y amarillo que vendrían siendo nuestra fuente BI, como se ilustra en la imagen a continuación. Esta fuente decidimos representarla, como ya dijimos, con el cable verde y el cable rojo. El cable rojo, como nos está indicando la figura nuevamente, lo conectamos a tierra. Y el cable verde sería nuestra fuente positiva de voltaje.